Hola, estimados, estimadas. Agradezco la oportunidad que me da el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México para comentar sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales dentro del marco del modelo educativo para la educación obligatoria, como integrante de la estructura de capacitación y actualización del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Traemos dentro del modelo educativo un desarrollo conceptual descriptivo de una de las innovaciones que tiene este modelo educativo, habilidades socioemocionales. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir contigo ideas de utilidad para que tú puedas generar una referencia como docente, como persona y posteriormente una referencia en tu aula, en tu escuela y hasta con las personas con las que convives. Mi nombre es Jonathan Jorge Ramírez Silva. Tengo diferentes estudios de manera académica, con la maestría en alta dirección de empresas. Tengo estudios en todo lo que tiene que ver con procesos del ser humano durante 12 años en Perú, aquí mismo en México, en Estados Unidos, en Europa y en India. En este último, con la especialidad de endocalidad, que es lo que se desarrolla la calidad desde dentro, desde el ser, desde los valores, desde nuestras virtudes para que podamos desarrollar buenas referencias y sobre todo buenas prácticas laborales. En este caso voy a abordar el tema de habilidades socioemocionales de manera descriptiva para que tú puedas generar desde este momento una técnica, una situación que te ayude a mejorar tus emociones y a mejorar tus sentimientos del día a día. Acompáñanos. Hola, estimadas y estimados. Muy bien, pues vamos a desarrollar la temática en habilidades socioemocionales. Esta innovación en el modelo educativo que ha causado esa intención de saber emociones, sentimientos. Cada cuando tenemos un sentimiento, cada cuando tenemos una emoción, cada cuando tenemos un pensamiento. Hay diferentes aristas del por qué es importante esta innovación dentro del modelo educativo. Pero una de las más representativas es que la habilidad socioemocional marca la diferencia entre un ciudadano participativo, proactivamente, libre, y un ciudadano desmotivado activamente. Esa habilidad socioemocional, esa habilidad para gestionar la emoción diaria, el sentimiento que hay momento a momento, los pensamientos y sobre todo la gesticulación y el lenguaje no verbal cuando estás interactuando con las personas, es una importante referencia para que tú puedas como docente manejar todavía una educación de mayor calidad en tu aula. Lo que vamos a hacer es describir todo lo que hace una habilidad socioemocional para el docente, para los alumnos, para nuestros compañeros docentes, para la escuela y para el sistema educativo en México. Las diferentes instituciones internacionales, desde hace más de 70 años, se dieron a la tarea de observar, en específico la ONU y la UNESCO, de observar en los últimos años cómo es que una persona logra estabilidad, logra éxito, cómo es que un país está desarrollado y cómo es que un país está en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lógicamente las personas, pero las personas ¿en qué habilidad? ¿En qué educación? ¿En qué atención? Entonces, hace 30 años más o menos en Australia, se dieron cuenta que hay una diferencia entre una persona que se educa emocionalmente y una persona que no se educa emocionalmente, porque comúnmente las emociones, ¿cómo las trabajamos? Por referencia, como lo hace mi compañero, como lo hace mi compañero, como lo hace mi pareja, como lo hacen mis papás, como prácticamente es de manera experimental, acierto y aprendizaje, acierto y aprendizaje. Lo que hace la innovación en el modelo educativo es que genera una referencia, una técnica de 25 puntos específicos a manera de subtemas y 5 temas a desarrollar. Nosotros en el aula pues tenemos una serie de retos, los retos de estar estables, de estar enfocados, de que los alumnos y las alumnas estén estables también y estén enfocados. Entonces, esta plática la voy a enfocar para que mejores tú tu habilidad socioemocional y después mejore tu habilidad para ser docente.
¿De qué manera va a mejorar? Pues de diferentes aristas. La primera parte la quiero dedicar a qué es lo que nosotros hacemos con esta innovación. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar manejando la innovación? ¿Para qué es la innovación? La innovación es para que nosotros podamos tener una técnica y un método que ha funcionado no solamente en Latinoamérica, sino en otras ciudades de Europa y otros continentes, para marcar la diferencia entre que una emoción y un sentimiento nos domine y que nosotros dominemos a esa emoción y ese sentimiento. Las técnicas y los métodos realmente son muy simples, más adelante se los voy a compartir. El para qué es para que marques esa diferencia y sobre todo que tú puedas identificar cuáles son las emociones que tienes en determinado momento, qué es lo que está generando esa emoción y sobre todo cómo la vas a regular para que tu comportamiento, tu conducta sea autónomo. Esos tres aristas, reconocer, gestionar y ser autónomo, es tu victoria personal, lo que le llama el programa del modelo educativo en la innovación, en aprendizajes clave, lo que le llama victoria personal, lo individual. Ya que estamos gestionados individualmente, podemos generar una referencia, una gestión de manera pública, que es cuando ya nos relacionamos, que es cuando nosotros empezamos a tener interacción. En la interacción tenemos que resolver la relación con nuestros compañeros, con nuestras compañeras y sobre todo cómo vamos a trabajar entre nosotros, lo que se conoce como trabajo en equipo. Después, en la media superior, entra la parte de toma de decisiones asertiva. Ya en el programa como tal Constrúyete, van directamente en esta innovación pública, lo que es la toma de decisiones asertiva. Entonces, ¿para qué nosotros estamos gestionando nuestras emociones en el aula o por qué el modelo educativo nos está pidiendo esto? Porque tenemos que recordar que si bien es cierto que muchas personas lo ven como una obligación, no es una obligación. Es un derecho que tienes tú como docente, que tenemos todos como ciudadanos a ejercer el dominio de nuestras emociones. Que nuestras emociones no nos rebasen, que no nos metan en problemas las emociones y sobre todo que no tengamos relaciones conflictivas o tóxicas como se conocen hoy en día por no saber gestionar nuestras emociones. ¿Qué es la innovación de habilidades socioemocionales en el modelo educativo que estamos teniendo el día de hoy? Es un proceso de aprendizaje mediante el cual nosotros vamos a poder reconocer qué es lo que está generando un sentimiento, qué está generando una emoción y sobre todo que seamos capaces de ver que nosotros tenemos que formar a los alumnos y también a nosotros como docentes en lo que se conoce como un plan de vida. Este plan de vida que se gestiona en un futuro atractivo. Las emociones no pueden entenderse en su regulación si nosotros no entendemos cuáles son los valores que tenemos como personas, como seres humanos, cuáles son nuestros talentos y sobre todo cuáles son nuestras virtudes. Tú como docente, como responsable de la educación en México, porque así trabajemos en una escuela, el impacto que tenemos en la educación de la alumna y del alumno, pues es para toda la vida. Y esas personas en un futuro van a estar en la población económicamente activa en base a la formación que tú y los demás profesores que formamos todo este sistema educativo en el país, lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es esta innovación? ¿Qué es esta parte de habilidades socioemocionales? Es que nosotros podamos desempeñarnos de mejor manera como docentes en el aula y los alumnos que se puedan desempeñar de mejor manera en sus vidas, porque nosotros los estamos formando, preescolar, primaria, secundaria y escuela media superior. Nosotros tenemos todo en la página de internet www.aprendizajesclave.gov, tenemos toda una serie de herramientas docente, maestra, maestro, que nos pueden ayudar a gestionar nuestro trabajo en el aula. Desde estas aristas que les mencioné, las tres de victoria personal, que es reconocer mis emociones, regular mis emociones y ser autónomo a mis emociones. Eso es un trabajo en el ser. Después nosotros nos vamos a relacionar con las demás personas desde una arista que lo llaman la empatía
y la colaboración, que es cuando ya nos empezamos a relacionar. Posteriormente nos habla también esta innovación del trabajo en equipo y de la toma de decisiones, ya en la escuela media superior. ¿Cómo es que vamos a desarrollar todo esto en el aula? Pues primero observándonos a nosotros, primero desarrollándolo en nosotros y sobre todo que tengamos una utilidad de visualizar qué es lo que pasaría, qué pasaría en México, qué pasaría en tu aula, qué pasaría en tu escuela, en tu colonia, en tu ciudad, si las personas nos esforzamos e invertimos tiempo para desarrollar las habilidades socioemocionales. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué cambios habría? ¿Qué impacto tendría? Dentro de todo lo que estás pensando, maestra, maestro, que te invito a reflexionar en esta pregunta, ¿qué pasaría si nosotros sabemos gestionar mejor nuestras emociones? ¿Qué pasaría si sabemos identificar qué es lo que nos hace sentir estables? ¿Qué nos hace sentir no estables? ¿Qué es lo que nos genera un pensamiento no constructivo? ¿Qué es lo que nos genera un pensamiento positivo? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nuestras relaciones? ¿Qué pasaría con el aula? ¿Qué pasaría con la escuela? Dentro de las respuestas que tú puedas tener, hay una muy importante, que es por eso el modelo educativo que se está gestionando inicia formalmente el próximo periodo. Sería marcar la diferencia para nosotros, los docentes y los alumnos, en una mejor convivencia. Porque lo que nos quiere llevar de fondo el modelo educativo junto con esta innovación es a un bienestar, a un desarrollo del bienestar, no solamente en el aula, sino que el alumno, el docente, los administrativos y todos los que estamos desarrollando la educación, lo podamos llevar también a nuestros núcleos donde impactamos. Este bienestar no se puede lograr solamente con las habilidades duras, que son las cuestiones técnicas, ¿no? Las matemáticas, todo lo que es lo técnico. Se logra con las habilidades suaves, las habilidades humanas, las habilidades del comportamiento humano, de los procesos humanos. Entre ellas, el saber gestionar nuestras emociones. Por eso es que se le llamó habilidades socioemocionales, porque nacen de nosotros. Tenemos que reconocer de dónde viene esa emoción. ¿Cómo es que yo sé que no tengo que hacer algo? Sé que no tengo que ir con cierta persona, sé que no tengo que estar en cierto lugar, sé que no tengo que omitir la información, sé que no tengo que dar información de más, sin embargo, lo hago. ¿Qué marca la diferencia? Manejar las emociones, manejar el sentimiento. Porque cada cuando tienes tú un sentimiento o una emoción, maestra, maestro. Cada cuando tienes un pensamiento. Cada cuando se presentan cosas diferentes a lo que tú tienes planeado o pensado. Entonces tenemos que estar alertas. La utilidad que tiene manejar nuestras habilidades socioemocionales es que estamos preparados para los imprevistos, para las cosas que suceden. Vivimos en un país, en una ciudad en donde nosotros nos desarrollamos con diferentes aristas, entonces tenemos que estar preparados y no podemos darnos el lujo de que las emociones nos rebasen. Entonces, te voy a compartir una técnica muy, muy simple para manejar tus emociones y es simplemente respirar. Respirar es la única función dual de nuestro cuerpo. ¿Por qué digo dual? Porque es la función. Yo estoy hablando contigo por medio de esta innovación de redes sociales, de internet, y estoy respirando. Pero también puedo decir, Jonathan respira, y Jonathan respira de manera consciente. Entonces, algo pasa en nuestra bioquímica, algo se genera en nuestro humor, que son ciertos procesos bioquímicos, que cambia la frecuencia de cualquier cosa que esté pensando. Entonces, al respirar adecuadamente, al respirar mejor de lo que has hecho hasta este momento, vas a ser capaz de tomar una distancia entre lo que está sucediendo y lo que tú estás interpretando de lo que está sucediendo. Porque lo que se desarrolla con las habilidades socioemocionales, maestra, maestro, es la distinción, la maestría de la distinción, que eso genera el bienestar, la maestría de la distinción entre lo que es el hecho y lo que es la interpretación. En ese puente es en donde están las emociones. Ese es el puente en donde nosotros podemos ejercer poder, donde nosotros podemos tener
o marcar la diferencia entre ser constructivos o no ser constructivos. Por eso la importancia de estar en el modelo educativo, esta innovación, porque hace la diferencia completamente de manera actitudinal, de manera de comportamiento, de manera de conducta, de manera de resultados y de manera de la educación. El modelo educativo es un reto. No es secreto que ser docente, ser maestro, es una de las actividades más estresantes que existen. De hecho, está catalogada como la más estresante de las profesiones. Entonces, esta oportunidad que tenemos de estar hablando de habilidades socioemocionales, vamos a practicar la respiración. Entonces, te invito que donde tú te encuentres, ya sea sentado o parado, sentada o parada, simplemente visualices tu esternón, visualices tus hombros y tus hombros los lleves hacia atrás. E inmediatamente tu pecho se proyecta hacia el frente y empiezas a respirar. Respiras, inhalas, exhalas, inhalas profundo, exhalas, vuelves a inhalar profundo y exhalas. Este ejercicio de respiración yo te recomiendo que lo hagas 3 minutos al día. Se ha comprobado con estudios, con protocolos, que hacer una respiración de atención plena, que es lo que acabamos de hacer, que decir tu nombre, Jonathan respira, Jonathan exhala por la nariz, eso es importante que sea por la nariz, mejora tu visión personal, mejora tu visión profesional y sobre todo mejora la gestión de tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tu cuerpo físico. Entonces yo te recomiendo mucho que durante 3 minutos respires. Respires y cuando tú puedas gestionarte, cuando puedas tener autonomía, cuando puedas tener autoconocimiento, vas a mejorar tu visión. Si mejoras tu visión, vas a poder ser capaz de distinguir entre lo que es el hecho como tal, lo que está sucediendo, y la interpretación que tengas de esos hechos. Una de las emociones que más nos cuesta trabajo manejar es la de la ira. La ira, el enojo, el enfado, la molestia. Pero la ira, ¿por qué se expresa? ¿Por qué se gestiona? Porque hay un pensamiento de sentirnos vulnerables. Entonces tenemos que comprender, es un ejemplo que podemos tener muy inmediato, tenemos que comprender que todos de alguna u otra forma somos vulnerables. Hay retos que tenemos que tener. El mismo modelo educativo que estamos gestionando para que pueda entrar con buenos resultados en el siguiente periodo, tiene muchos retos que nos pueden hacer sentir vulnerables, pero para eso este tipo de capacitaciones, este tipo de pláticas, este tipo de compartir, que nosotros podemos generar una referencia para que podamos gestionar los hechos de las interpretaciones. Cuando tenemos interpretaciones no ad hoc a lo que requerimos hacer, pues empezamos a tener una serie de referencias que no nos ayudan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Respirar. Si estamos respirando, estamos reconociéndonos, estamos gestionándonos, estamos poniendo distancia entre los hechos, mis pensamientos, mis emociones y lo que está sucediendo. La innovación como tal se basa en diferentes situaciones. Una de las más importantes para mí es la neuroeducación, en donde está comprobado que somos internamente muy maleables, nos podemos modificar momento a momento. Entonces hay algo que se conoce como plasticidad cerebral. Si tú respiras conscientemente, simplemente dices tu nombre, Jonathan respira, inhalas, exhalas lento y despacio por la nariz, inhalas a tu máxima capacidad, vas a poder desarrollar plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Es cambiar de ideas, cambiar de pensamientos, cambiar de sentimientos. Los sentimientos no útiles se quedan solamente como referencia, pero te enfocas en sentimientos que para ti son útiles. Entonces, el modelo educativo en la innovación, cuando tú entres a la página de internet de aprendizajesclave.gov.cep, vas a encontrar que está dividido por diferentes grados. Entras a tu grado, si estás en primero de primaria, por ejemplo, y vas a ver que dice ahí habilidades humanistas. Le das clic en ese apartado
y vas a encontrar que hay una serie de ejercicios que puedes hacer tú como docente con docentes, tú con alumnos, tú, los alumnos con su familia. Y la parte central de esos ejercicios son 3 cosas: atención plena, empatía y compasión. La atención plena la trabajas con la respiración. La empatía es el resultado de la respiración porque te vuelves más atento, generas la visión amplia de todo el espectro que tú impactas y te vuelves más empático con las personas. Ser empático con las personas no quiere decir que estás de acuerdo. Simplemente ser empático es saber desde dónde está hablando la persona, desde dónde se está moviendo la persona. Cuando tú tienes esa empatía, puedes tú ya gestionar lo que es la compasión. La compasión es tanto la atención plena del momento como la empatía en las personas y aparte lo que tú puedes aportar a esa situación. Si tú distingues, como decíamos hace un momento, los hechos de las interpretaciones, vas a tener el poder de manejar las emociones. Si tienes el poder de manejar las emociones, al final del día vas a tener la capacidad de poder discernir qué es lo que puedes aportar y qué es lo que no puedes aportar a ciertas situaciones. En el aula, lo que más tenemos nosotros son problemas pues con las actitudes de los diferentes niños, de las diferentes niñas, y si tú pones a hacer a las niñas y a los niños este ejercicio tan simple de respirar, vas a ver cómo mejora no solamente su actitud, sino también su atención, porque la respiración es la clave para manejar los sentimientos y las emociones. Ahora aquí hay que hacer una distinción. Los sentimientos y las emociones no es lo mismo. El sentimiento es algo interno, algo per se, algo que tenemos de una interpretación por nuestras creencias dominantes, es decir, simplemente lo sentimos, así como la ira, como la envidia, como el enojo, como la tristeza, como la frustración, como la depresión. Ese es un sentimiento que tenemos. Expresar el sentimiento es la emoción. La emoción es la que podemos manejar y la que podemos nosotros expresar o no expresar. Pero el sentimiento es el que se va a presentar la situación que se nos dé en cierto momento en el aula, en el salón, nos va a dar el sentimiento, pero lo que sí podemos gestionar es la emoción. Entonces hay una diferencia entre sentimiento y emoción. Sentimiento es algo interno, algo que está como resultado de nuestros pensamientos dominantes, y la emoción es lo que yo quiero gesticular, lo que yo quiero decir, mi lenguaje no verbal, o también puede ser hasta actitudinal. Eso sí lo podemos modificar, lo podemos manejar. Los sentimientos no. Los sentimientos es algo que es parte de nosotros. Las emociones es por eso que sí las podemos gestionar, las podemos mejorar y algunas de ellas las podemos utilizar hasta a nuestro favor. Por eso es que la innovación se llama habilidades socioemocionales, es decir, cuando yo interactúo con las personas. Entonces, ¿de qué hemos hablado hasta este momento? Hemos hablado de que las habilidades socioemocionales nos invitan a observarnos desde la primera arista que nos invita el modelo educativo, autoconocimiento. Todo se basa en el autoconocimiento de qué es lo que sí es moldeable y qué no es moldeable en mí, qué es lo que sí puedo modificar y qué es lo que no puedo modificar en mí. No porque no quiera o porque no tenga ganas, sino simplemente porque son las situaciones viables del lugar en donde me encuentro. Hay muchas situaciones en las cuales podemos incursionar para modificarlas, las situaciones de la educación. El mismo modelo educativo nos pide ciertos cambios, pero hay cambios que son deseables y hay cambios que son viables. En este caso, cuando hablamos de habilidades socioemocionales, lo viable es regular desde el autoconocimiento. Ese autoconocimiento nos va a dar una autogestión, esa autogestión nos va a dar una autonomía y esa autonomía después nos va a hacer que nosotros seamos empáticos y sobre todo que nosotros podamos interactuar de manera saludable y de manera eficiente con las personas con las que nos encontramos en todo momento. Entonces, ¿para qué son las habilidades socioemocionales? Para manejar el triuno que les mencionaba hace rato. ¿Cuál es el triuno? La atención plena,
que se maneja con la respiración. El manejo de la respiración nos lleva a la empatía, porque alcanzamos a ver que la otra persona, empatía no es estar de acuerdo con la persona, empatía es ver desde dónde nos está hablando la persona, cuál es su creencia dominante, por qué es que está molesto, cómo es que llegó a tener ese grado de ira o ese grado de molestia. Empatía es saber también que igual que yo, él o ella es una persona que también está resolviendo sus situaciones de salud, sus situaciones de relaciones y sus situaciones económicas. Muy bien, entonces el primer peldaño que nos maneja esta innovación en habilidades socioemocionales dentro del modelo educativo es atención plena, el segundo es empatía y el tercero es compasión, que es la combinación entre la atención plena y la empatía. Cuando yo empiezo a visualizar desde dónde puedo yo aportar para resolver las situaciones que se presentan en el aula, en la escuela, en la vida cotidiana, y desde dónde yo no puedo aportar. Porque muchas de las situaciones que se presentan como problemas o situaciones a resolver, tanto en el plano docente como en el plano administrativo, es cuando se omiten o se hacen cosas de más. Y la habilidad socioemocional es la que nos da la capacidad para poder discernir entre una y otra. Cuando nosotros estamos generando la referencia como docentes, como maestros, cuando estamos generando nuestra interacción con los alumnos y las alumnas en el aula, están cambiando o modificándose nuestras emociones, nuestros sentimientos conforme va pasando el tiempo. Tú puedes observar, maestra, que cuando llegas al aula, pues no sales con el mismo humor durante la clase y menos al final de la clase, ¿no? Hay unos cambios. Esos cambios que yo vivo, que tú vives como docente, también los vive el alumno. Por eso es que en la página que te invito a consultar, www.aprendizajesclave.gov.cep, está una serie de ejercicios que permiten identificar esos sentimientos y esas emociones, a herramientas y técnicas para poderlas regular, que la principal y la que marca la pauta en todas esas técnicas es la respiración, lo que te enseñé hace un momento. Y tercero, poder generar una autonomía entre lo que es el hecho, lo que está sucediendo en el aula, lo que está sucediendo en cualquier situación de nuestra vida cotidiana y mi interpretación. La habilidad socioemocional es lo que marca la diferencia entre el hecho y mis acciones. Una acción es una gesticulación, una palabra, una actitud, un lenguaje no verbal. Eso es una acción y eso es lo que regula, lo que modifica en su caso las habilidades socioemocionales. Cuando estamos hablando del modelo educativo, dentro de los 25 puntos que se manejan en habilidades socioemocionales hay una que es medular y es el punto de la autoestima. La autoestima está en la primera faceta, que es la del autoconocimiento. ¿Cómo vamos? Yo te voy a compartir en este momento una idea, maestro, maestra, de cómo manejar la autoestima. Primero te voy a compartir que la autoestima es lo que tú crees que eres, es tu creencia dominante a cómo tu autoconcepto. ¿Quién crees que eres? ¿Qué es lo que estás haciendo por tu actividad laboral, por tu actividad familiar, por tu actividad personal, por tu actividad económica, por tu sentido de trascendencia, con tu forma de comportarte con la pareja? Todo eso se ve reflejado en base a tu autoestima. ¿Quién crees que eres? ¿Cómo vamos a manejar la autoestima? ¿Cómo es lo que lo presenta el modelo educativo en esta innovación? De una manera muy básica, muy sencilla, pero también muy práctica. Que reconozcas en dónde tú tienes influencia dentro de tus acciones diarias y en dónde no tienes influencia. Por ejemplo, ¿qué es lo más común que hace enojar a una persona? Reflexiona, maestro, maestra, ¿qué es lo más común que te hace enojar, que tengas molestia? Probablemente que llegues al temperamento de la ira, que espero que no. Pero ¿qué es lo más común? Que las personas, dentro de lo que tú pensaste, lo más común que hace enojar, que tiene una molestia a una persona es cuando alguien o algo actúa diferente a lo que yo espero. Ahí entra lo que es la emoción o el sentimiento de enojo, de ira, de molestia. Y esa se vincula directamente con
quién creo que soy, con la autoestima. Cuando nosotros trabajamos la autoestima, tenemos que trabajar el concepto de responsabilidad. Yo estoy convencido que desde el área de procesos del ser humano, habilidades socioemocionales, si nosotros como docentes trabajamos el verdadero concepto de la responsabilidad, podemos gestionar nuestra autoestima y podemos gestionar una emoción como la que pongo de ejemplo, que es la ira, la molestia, el enojo. La responsabilidad es la habilidad de responder ante los hechos, ante las actividades y los eventos que se nos presentan en el día a día, sin justificar, sin culpar a terceros, sin negar mi responsabilidad de lo que tengo que hacer en ese lugar en el que me encuentro y sin renunciar a nuestra meta. Es lo que te invito a hacer, maestra, maestro. ¿Cuál es nuestra meta en este momento? Llevar a buen término el modelo educativo que se está proponiendo, que te invito a que no lo veas como una obligación. Específicamente en esta innovación de habilidades socioemocionales, no es una obligación, es un derecho que tienes tú de ejercer para reconocer qué es lo que impulsa, qué es lo que hace que tengas un sentimiento, una emoción, tu derecho para saber cómo regularlo, que ya te enseñé la técnica de la respiración simple y que puedes aplicar de manera inmediata, y esa autonomía entre el hecho y la interpretación, porque el puente son las emociones, y ese puente se gestiona o se recorre por medio de la buena acepción o el buen concepto de la responsabilidad. Responsabilidad aplicada a tu área de trabajo. ¿Qué responsabilidad? La habilidad de responder a las situaciones de la vida cotidiana sin justificar, sin culpar a terceros, sin negar que ese es mi rol y sin renunciar a la meta de hacer que las cosas sucedan. Porque esta plática fue para ayudarte, darte ideas a comprender, manejar y entender hacia dónde va esta innovación del modelo educativo en habilidades socioemocionales, cómo es que te beneficia a ti en toda esta aplicación de tu docencia, de tu día a día en el aula, y sobre todo cómo es que puedes, con el ejercicio de respiración, ayudar a tus alumnas y a tus alumnos a mejorar, no solamente en la parte pedagógica de atención o de la clase, sino a regularse, porque muchas veces esta parte de la responsabilidad no la tenemos bien entendida y no tomamos al grupo como esa responsabilidad de que los estamos formando para que en un futuro ellos y ellas estén dentro de la población económicamente activa. Entonces la autoestima se trabaja cuando yo trabajo la responsabilidad, porque esta autoestima de quién creo que soy se resume en que yo soy el creador de las circunstancias, de las situaciones que se presentan en el aula y sobre todo que yo soy responsable de los resultados que se tengan en el aula. Porque muchas veces en el transcurso del tiempo, ya sea de la misma clase o de todo el periodo escolar, hay tantas cosas que tenemos que resolver y sobre todo que estamos en la profesión donde tenemos mayor estrés, pues a veces no estamos tan enfocados. Pero cuando tú tomas la responsabilidad de lo que estás realizando, visualizas una autoestima estable, puedes tú saber que ese evento, que esa situación, que esa persona que viene a ti, que comúnmente te genera molestia, enojo, ira, simplemente está respondiendo a una actividad que estamos desarrollando y que no es personal, que no es contigo docente, que no es contigo maestra, maestro, sino simplemente es una forma en donde estás pensando que hay algo que se tiene que resolver. Una persona que comúnmente está enojada o que se maneja de manera enojada, el mundo del autoconocimiento lo menciona como una persona que no ha podido satisfacer alguna de sus necesidades. Entonces simplemente es que yo menciono la autoestima como una de las tantas cosas, de las 25 áreas que trabaja este modelo educativo en habilidades socioemocionales, pero la autoestima es medular. ¿Por qué es medular? Porque es lo que yo creo que soy. Se trabaja con la responsabilidad y sobre todo con interpretar los hechos de una manera asertiva. Interpretar el hecho de que la persona está molesta o enojada por cierta situación o evento, que yo soy partícipe, sí, pero ambos, tanto la persona que está enojada como tú, maestro o maestra, son creadores de esa realidad. Entonces yo empiezo a tomar la responsabilidad
para poder resolver. Y regresamos a la pregunta que te hacía al inicio. ¿Cuáles son los problemas que se pueden resolver con habilidades socioemocionales? ¿Cuáles son los problemas que se pueden mejorar en las habilidades socioemocionales? ¿O qué es lo que mejora las habilidades socioemocionales en los problemas? Simplemente es la interpretación que tenemos de los hechos. Tomamos las situaciones con responsabilidad, tomamos las situaciones con un planteamiento total de que yo soy responsable de lo que está sucediendo en el aula, de lo que está sucediendo en la escuela, de lo que está sucediendo en el área donde yo me desempeño. Porque una de las cuestiones que pretende, si el modelo educativo en esta innovación nos está llevando con una técnica y un método hacia lo que es la empatía en el ser humano, pues si hacemos una reflexión, lo que pretende disminuir es la apatía. La apatía genera muchas emociones no constructivas, no solamente en el aula, sino también en la sociedad, que generan hoy en día frustración. Tanto el enojo, tanto la ira, como la frustración, como cualquier otra emoción que tú quieras trabajar, con el ejercicio que te compartí hace un momento de respiración, tú puedes empezar a ampliar lo que es tu visión personal sobre las actividades, sobre los eventos, sobre los hechos que estás viviendo, tomar tu responsabilidad para resolverlos y sobre todo llegar al objetivo de esta innovación en el modelo educativo, que es que tú puedas reconocer tus emociones, puedas regularlas, puedas tener autonomía de esas emociones con los hechos, que es lo que menciona la innovación, y después de esa victoria personal, tú puedas relacionarte con empatía y con colaboración con los docentes, con las personas, con los alumnos, con toda la gente con la que tú interactúas, para después poder tomar decisiones asertivas y sobre todo trabajar en equipo, que eso ya se trabaja en el área de la escuela media superior. Y para finalizar el día de hoy, te quiero compartir que las habilidades socioemocionales, su trabajo es muy simple. Trabajaron las emociones. En cuanto a la técnica es muy simple, lo único que requiere es tu esfuerzo para realizar el simple ejercicio de respiración que te compartí. Con el ejercicio de respiración tú vas a poder expandir tu visión sobre tu persona y posteriormente tu visión sobre lo que desempeñas, tu responsabilidad con tu profesión como maestro o como maestra. Muy bien, entonces pues es un gusto estar contigo. Recuerda visitar la página de Aprendizajes Clave, te lo recomiendo muchísimo. Recuerda también que pues en otra ocasión estaré compartiendo algunas otras ideas y bueno, pues nos estamos saludando y que estés muy bien. Un gusto estar contigo. Hasta luego.